acaban de incorporar en nuestra señal, recordarles que estamos hablando sobre la importancia de la familia en la educación de los niños para fomentar el hábito de la lectura. Y sobre el tema también tenemos como invitada a la señora Jennifer. Desde la práctica docente, ¿cómo ve la implicación de los padres en la educación de los niños? Bueno, la verdad es que la evolución de la implicación en la educación de sus hijos ha sido muy positiva. Desde que yo llegué aquí a trabajar en Colegio Español, al principio los padres solamente se preocupaban de llevar a los niños al colegio y recogerlos, si acaso de ir a alguna reunión, pero poco más. Ahora mismo, en el transcurso de estos 5 años, se preocupan no solamente de recogerlos y de llevarlos, sino también hay 2 factores que son muy importantes para ellos. La supervisión de las tareas, que los niños entreguen sus deberes en clase, y por otra parte que adquieran hábitos de lectura. Esto es muy importante para toda la familia y se ve en el hecho de que quieren que sus hijos les vean leer en casa. Los niños aprenden siempre del ejemplo. Si tienen un móvil por la mesa, van a coger el móvil, pero si dentro de la casa hay libros, los niños los van a coger como si fuese un juguete más. Independientemente de la etapa educativa en la que hablemos, los padres se preocupan desde que los niños tienen 3 añitos, que empiezan en infantil, hasta los 18 años para que todo fluya dentro de la educación. Ha nombrado la adquisición de hábitos en la lectura. ¿Cree que hay diferencia en las calificaciones de un niño que lee y el otro que no lee? Sin duda, o sea, sin lugar a dudas. Si hablamos de un muestreo de 600 alumnos, por ejemplo, se ven las calificaciones muy superiores un niño que lee de uno que no lee. Por poner un ejemplo, imagínate, tenemos a un niño que lee habitualmente unos 20 minutos antes de irse a dormir. En sus calificaciones van a ser mucho más superiores. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado a comprender lo que lee. Lee un problema de matemáticas y no divaga, sino simplemente va a dar una respuesta apropiada. El niño que no lee normalmente tiene que aprender de memoria. Lo que hace es estudiar de carrerilla y cuando llega al examen suelta todo lo que ha aprendido y luego ya se olvida. El niño que lee habitualmente adquiere la comprensión. Esto es básico para todos los estudios. Por eso, si hablamos de un niño que lee y otro que no, se ve la diferencia tanto de un suspenso a un aprobado. Y por otra parte, como profesional, ¿qué es la lectura comprensiva? Bueno, la lectura comprensiva es muy sencillo de entender. Hay diferentes tipos de lectura. Tenemos una lectura oral en la que hay un interlocutor que está leyendo para otras personas. En ese caso, la persona que está leyendo no necesariamente está comprendiendo lo que lee, porque le interesa más que la otra persona entienda lo que está leyendo. Tenemos también lectura recreativa, que sirve pues para entretenerse. No tienes por qué comprender cada una de las palabras que hay para entender el texto en general. Y luego ya la lectura comprensiva, propiamente dicho, es entender cada palabra, cada frase y el significado global del texto. ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, pues es entender a fondo lo que se nos está diciendo. Una lectura comprensiva es una lectura mucho más lenta, mucho más pausada. En muchos casos podemos tener incluso un diccionario al lado cuando estamos leyendo porque obviamente no sabemos todas las palabras del mundo. Y esto es básico para que los niños vayan aprendiendo. La lectura comprensiva, además, en el colegio se trabaja desde muy pequeñitos. Obviamente los niños de 3 años no saben leer, pero se puede trabajar con ellos, por ejemplo, cuando la maestra les lee un cuento, les enseña unas imágenes y les hace preguntas sobre el texto. Pues, ¿qué habéis visto? ¿Qué es lo que más os ha gustado de la historia que os hemos contado? Ahí estamos haciendo que el niño piense y que vaya evolucionando para que cuando ya tenga su hábito de lectura pueda comprender por sí mismo qué es lo que está leyendo. ¿Y cómo puede colaborar la familia en el hábito de la lectura? Bueno, hay muchas maneras en las que la familia puede colaborar.
Una de ellas, por ejemplo, es narrar historias. Tenemos una suerte inmensa de vivir en una sociedad en la que las familias son muy grandes, hay muchas historias para contar, a todos nos ha pasado algo y a los niños les encanta escuchar historias. Entonces, bueno, una de ellas es escuchar al hermano mayor, al abuelo, a la abuela contar cosas de su infancia. Una segunda recomendación, pues por ejemplo, regalar libros. Sabemos que cada vez que hay un evento, hay un bautizo, una comunión, hay una celebración, todo el mundo regala juguetes. Bueno, regalando libros de lectura, esos cuentos que a todos nos han gustado desde pequeños y que nos encantan, son geniales para regalarles. Y luego también, bueno, otra de las formas en las que podemos hacer que la familia colabore es descargar de internet esos cuentos. Sabemos que muchas veces no tenemos los recursos, el dinero para comprar ciertos libros, pero estoy segura de que todo el mundo hoy en día utiliza su teléfono, lo utiliza para WhatsApp, para Instagram, para Facebook, pero es hora de ir investigando un poquito más en la tecnología. Es muy sencillo, simplemente podemos entrar a Google con nuestro teléfono y ponemos, imagínate que tenemos un niño de 8 años en casa. Cuentos para niños de 8 años. Cuentos para trabajar la imaginación, por ejemplo, como comentaba Elena antes. Nos va a salir una cantidad ingente de resultados en los que simplemente pinchando en el primero que nos aparece podemos imprimir cuentos para leer a nuestros hijos o para que ellos mismos lo lean. Y bueno, por último, y no por ello menos importante, una forma muy importante de colaborar es llevando a los niños, acercándolos a lugares donde ellos mismos tengan libros que puedan elegir. Pues por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, los pueden llevar también en Colegio Español, en Salesianos, hay una biblioteca estupenda también que cuenta con internet para que los niños vayan, investiguen, cojan cualquier libro que les apetezca de cualquier tema. Y bueno, también en la Academia Salvador Ensema tenemos una parte que es la ludoteca, donde los niños tienen acceso a los libros y pueden coger el que ellos quieran, el que más les apetezca, sin necesidad de pedir permiso a nadie, simplemente para que lo manipulen. La forma de colaborar la familia es dejar libros cerca de los niños. Elena y Jennifer son dos psicólogas que se han acercado aquí para hablar sobre la importancia de la familia en la educación de los niños para fomentar el hábito de la lectura. Como profesionales, ¿alguna recomendación a los padres y a los niños sobre el tema? Bueno, yo creo que como rasgos generales también nos hemos metido mucho en lo particular, sobre todo predicar con el ejemplo, porque los niños son esponjas. Imitan siempre a los papás. Y como colofón me gustaría utilizar la famosa frase de que es tan sonada y que todos conocemos: vale más un pueblo culto que un pueblo rico. Sí. Bueno, pues básicamente es como ya sabemos, dejar, como acabo de decir, dejar libros cerca de los niños, dejar que los manipulen, no ponerles un horario en el que este no lo toques, que este es de tu hermano mayor, este es de... No, dejar que todos accedan a todos los libros, porque al final de lo que se trata es de que aprendan a manipularlos y de que los tengan como un juego, como un juguete, como algo que les enriquezca la vida y no como una obligación o como una tarea del colegio. Pues nada, querida audiencia, recuerden que este es un programa de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española que pretende fomentar el uso correcto de nuestro idioma común y sobre todo la importancia de la familia en la educación de los niños para fomentar el hábito de lectura. Es el tema que hemos abordado hoy. Os voy a contar la historia del ratón. ¿Y quién más? El gato. Muy bien, la historia